A 3 meses de haberse puesto en marcha el Plan Especial de Atención Migratoria, el flujo de migrantes se ha reducido 56%, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales. Detalló que en la frontera norte, la Guardia Nacional mantiene desplegados a 14.951 elementos y en la región sur, 10.500 más, que entre muchas tareas atienden también el tema de seguridad. Celebró que en 3 meses de operación, el nuevo cuerpo de seguridad ha tenido una actuación apegada al respeto de los derechos humanos. Solamente tenemos noticia de 7 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que están en integración. Es decir, ha sido un despliegue exitoso y como se ordenó por parte del señor presidente, con respeto a los derechos humanos. El canciller mexicano dio a conocer también que en estos 3 meses se rescató a 2.186 migrantes que eran transportados a bordo de 35 tractocamiones. Dijo, el 46% de ellos eran menores de edad. Respecto a la actuación que ha tenido la Fiscalía General de la República en este plan especial, informó que han abierto 778 carpetas de investigación. Se imputó a casi 2.000 sujetos y han sido vinculados a proceso por trata de personas 357 individuos. Eric Pinto, 21 Noticias.